Ok, entonces vamos a ver lo de estos son promedios móviles exponenciales que ya he explicado en un video anterior. Ustedes hicieron su práctica. Es un promedio móvil normal, pero el promedio móvil normal pues prácticamente no tiene ningún parámetro que se pueda optimizar. Porque recuerden que todos los parámetros son iguales, son 1 sobre n, ¿sale? Pero cuando utilizamos los promedios, los pesos de los promedios móviles ponderados, ahí sí podemos nosotros pues hacer una pequeña optimización sobre esto, ¿no? Entonces voy a utilizar, primero vamos a empezar con la optimización de los promedios móviles ponderados, ¿no? Entonces voy a copiar esto que tenemos acá. Optimizado, ¿sale? Entonces, como ya sabemos, en este caso estamos haciendo promedio móvil ponderado de 5 periodos. Ustedes saben que lo podemos hacer de muchos más periodos. Y que los datos van de, este primer dato es el más viejo y se va actualizando el más reciente, ¿no? Entonces, tenemos la misma teoría, todo es lo mismo. Recuerden que la suma de los W tiene que ser 1. Nada más es eso, lo único que necesitamos ahorita. Vamos a utilizar 5 periodos. En este caso, este dato pues no va a ser muy relevante. Nada más por mencionarlo que estamos ocupando 5. Esta es la suma total de los primeros 5 números naturales que los utilizamos para hacer los promedios móviles ponderados. Pero bueno, tampoco lo vamos a utilizar en este caso, ¿no? La única característica que vamos a utilizar para optimizar estos promedios simplemente va a ser el hecho de que la suma de todos estos ponderaciones, que los W sea 1, porque si no, no sería un promedio, ¿no? Si la suma de los W no es 1, entonces no estaríamos hablando de un promedio. Dicho lo anterior, entonces esto es bastante sencillo. Antes de eso, pues vamos a platicar de algo, ¿no? Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, pues aquí no hay una diferencia en los precios de cierre y los precios ajustados al cierre, ¿no? Entonces yo estoy aquí haciendo el promedio móvil ponderado de los precios ajustados al cierre, y bueno, digamos que es lo mismo que los precios al cierre, porque en esta no hay ningún cambio, ¿no? Pueden ver que los datos son exactamente lo mismo, ¿sale? Y entonces prácticamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos series, ¿sale? Tenemos la serie que son los precios ajustados, que son estos los que están acá, y esa es la realidad, ¿no? Imagínense que son puntos de dispersión como lo que veían en econometría, y en econometría lo que hacían es promover un modelo lineal que pasaba a través de todos estos puntos. Ahora no tenemos un modelo lineal, ahora lo que estamos utilizando es un modelo de este estilo, del que está acá, ¿no? Un modelo totalmente diferente, dado simplemente por un promedio móvil ponderado, donde los pesos W pues son totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces hay una diferencia, ustedes pueden darse cuenta, miren. Este es el promedio móvil, ¿sale? La línea roja es el promedio móvil. Y la realidad, o sea, lo que realmente está sucediendo en la realidad es esto. Entonces, existe una diferencia entre la línea roja, que es el modelo que nosotros estamos proponiendo, y la línea azul, bueno, los puntitos azules, que son los verdaderos valores, ¿no? Entonces, esta diferencia entre el modelo real y el modelo que estamos nosotros proponiendo se llama error, ¿no? Aquí esta diferencia es un error. La diferencia entre esto y lo rojo es otro error. La diferencia entre este y esto es otro error. La diferencia entre esto y esto es otro error. Y obviamente, si se dan cuenta, nuestro modelo, pues va ocasionando diferentes errores a lo largo de cómo va pasando el tiempo. ¿Sale? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer para este tipo de procedimientos es calcular el error.
Entonces el error, vuelvo a repetir, se va a definir como la diferencia de los datos normales, que en este caso sería Y, los datos que van dándose de manera real, menos los datos que nosotros estamos estimando, le voy a llamar Y gorrito, ¿no? Es decir, Y son los datos que yo visualicé aquí en azul, son los datos que ocurren en la realidad, ¿no? Y el modelo, le estoy llamando, o sea, el modelo que trata de aproximar a los datos reales, que es el modelo de la línea roja, que son los promedios móviles, ¿no? Y entonces hay un error. Este error, como les comentaba, lo definimos de esa manera. Entonces voy a calcular el error. Entonces sería, en este caso, pues no tendría ningún error, pero aquí ya lo empezaría yo a calcular, porque aquí se pone el promedio. Sobre un error entre el valor real menos el que yo estoy proponiendo. ¿Sale? Entonces hay una diferencia entre el valor real y mi propuesta. ¿Sale? Vuelvo a repetir, los precios al cierre y los precios ajustados al cierre son exactamente los mismos, si se pueden dar cuenta, ¿no? Si les causa conflicto, pues puedo agarrar los de la gráfica, no hay ningún problema, ¿no? Menos estos, ¿no? Y de esa manera calculo un error. Puedo repetir, ¿cuál es el error? Pues es esta distancia que existe, esta longitud que existe entre el punto azul y la línea roja. Entonces, este sería el error que yo estoy ocasionando en el primer punto, ¿no? Este sería el error que sería del segundo punto. Este sería el error del tercer punto y así sucesivamente. Tengo errores para todos los puntos los cuales yo estoy aproximando, ¿no? Y si se dan cuenta, este error tanto es positivo como es negativo. ¿Cuándo es positivo? Bueno, es positivo cuando el punto está por encima de la línea roja, porque por definición estamos agarrando lo que nos está dando real menos lo que estamos aproximando nosotros. Entonces, cuando los puntitos o el real está por encima del modelo que sería la línea roja, entonces estas diferencias son positivas. Pero cuando lo real está por abajo del modelo que es la línea roja, pues esas diferencias son negativas. Entonces, eso no nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque, de hecho, uno de los, bueno, se puede demostrar en los modelos lineales que ustedes vean en econometría, que el promedio de todas estas diferencias va a ser 0, ¿no? Entonces, en este caso no va a ser eso porque no estamos en un modelo lineal, y sin embargo, para evitar ese asunto y considerar todos los errores, tanto positivos como negativos, se tendría que sacar el error cuadrático, ¿no? El error cuadrático, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Que simplemente es el error al cuadrado, simplemente es el error y el al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, este error que tengo simplemente lo voy a hacer, lo voy a elevar al cuadrado. Es todo lo que tengo que hacer, ¿no? Si se dan cuenta, ya los negativos fueron positivos. Y entonces, el primero me va a dar la distancia cuadrática del primer punto, elevado ¿a qué? Al cuadrado. O sea, esta distancia, si es mayor que 1, se va a hacer más grande. El segundo me va a dar el segundo punto, elevado ¿a qué? Esta distancia, elevado ¿a qué? Al cuadrado. Los primeros dos eran el primero era positivo, el segundo, los otros dos eran negativos, y los convirtió en positivos, ¿no? Pero de todas maneras es una medida del error, ¿no? Y entonces, este error, lo que teníamos que obtener nosotros en econometría, era la suma cuadrada de los errores, ¿no? Bueno, en clase de econometría yo lo tengo así, ¿no? Por las siglas en inglés de los errores al cuadrado, ¿no? SSR. Y entonces, recuerden que este error es del primer punto que estamos aproximando. Este error es el error cuadrático del segundo punto. Este sería el tercer error al cuadrado del tercer punto y así sucesivamente. Para que yo considere el error de todos los puntos que tengo en el modelo hasta donde yo lo voy considerando,
pues tendría yo que sumar todos estos, por eso se llama suma cuadrada de los errores, ¿no? Esto que está acá se llama, vamos a ponerlo acá arribita, para que se acuerden, es la suma cuadrada de los errores. Y eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? No le estoy diciendo cosas raras, eso es lo que vieron ustedes en econometría. Y esta suma cuadrada de los errores es la que nosotros minimizábamos. Y cuando nosotros minimizamos la suma cuadrada de los errores, estamos hablando de un procedimiento que se llama mínimos cuadrados. Así de fácil, ¿no? Entonces ustedes utilizaban mínimos cuadrados para sacar aquella línea que era la mejor, o sea, digamos que era la mejor de todas las líneas que podían pasar a través de esos puntos, de tal manera que cometiera el mínimo de error, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sale? Entonces ya tengo mi suma cuadrada de los errores. Para sacar la suma cuadrada de los errores, simplemente lo que tengo que sacar es la suma de ¿qué? De todos. Y eso es todo. Estoy cometiendo en este caso un error, decimales, ok. Este es el error que estoy cometiendo cuadrático de todo esto, ¿no? Esto sería como una varianza, si lo quieren llamar de esa manera, ¿no? Si le saco la raíz, estaría calculando yo una desviación estándar de los errores. ¿Sale? Entre la media, que la media se supone debe de ser el valor original, menos el dato que estoy obteniendo, que es lo aproximado, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, pero le pueden comparar en eso. Yo que le podría sacar una raíz cuadrada, pero con esto es suficiente. Si yo minimizo esta función objetivo, estoy minimizando también la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que se procede? Simplemente a minimizar esto. ¿Por qué? Porque la forma de la suma cuadrada de los errores, como ustedes lo vieron en econometría, pues simplemente es una parábola con un mínimo abajo, ¿no? Entonces, no es necesario ocupar criterios de segunda derivada, porque ya sé que va a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque es una parábola, ¿no? Entonces, en este caso, pues no hay ningún problema al respecto. Simplemente tengo que minimizar esta suma para encontrar aquel modelo que minimice todos estos errores que se van cometiendo al hacer la aproximación de este modelo. ¿Sale? Y eso es lo que voy a tratar de hacer en este momento. Todo este procedimiento se llama, vuelvo a repetir, mínimos cuadrados. Voy a poner acá. Todo el proceso que estamos haciendo, en letras más grandes, se llama mínimos cuadrados, ¿no? Todo el proceso. Por si a alguien le interesa o le gusta este tipo de cosas, pues puede checarlo, ¿no? Con todo el proceso. Teórico, práctico, como quieran llamarlo, ¿no? Esta es otra de las aplicaciones que podrían ustedes utilizar. ¿Sale? Pues bueno, ya solamente falta minimizar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya saben que por eso tenemos el Excel, el Solver. Entonces, en este caso quiero minimizar. ¿Qué es lo que yo quiero minimizar? Pues la suma cuadrada de los errores, porque esa es esta es una medida del error que estamos cometiendo en todo el modelo. ¿Qué variables quiero que se vayan cambiando? Pues los pesos, ¿no? Todos estos quiero que se vayan moviendo de diferentes maneras. Ok, ahorita no se van a querer mover, pero bueno. Voy a cerrar esto, porque como está en fórmula, darle 8, por ejemplo, y aquí 0, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser, y aquí tendría un error mucho más grande. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero siguen cumpliendo, ¿no? El primer promedio móvil vale 0, han dicho es este primer promedio móvil, el segundo vale 0.8, el otro 2, la suma sigue valiendo 1, ¿estamos de acuerdo? Y los demás valen 2. Entonces ahora sí seguimos. Como estaban en fórmula, solo me iba a decir que no podría porque no son constantes. Y ahorita ya son constantes. Y voy a repetir. Estamos minimizando
la suma cuadrada de los errores, minimizando, cuando se están cambiando todos estos pesos, y la única restricción que yo tengo es que la suma de todos estos, ¿cuánto tiene que ser? 1. Entonces nada más necesito agregar eso, que esta suma debe de ser igual a 1, ¿no? Esta es la constante. Esta es la suma de todos estos, y lo que estoy poniendo es que esta suma tiene que ser igual a 1, para que podamos llamar a todo el procedimiento promedios móviles ponderados. Si no le ponemos esa restricción, pues los W van a tomar cualquier valor y entonces no serían promedios móviles ponderados, pero sin embargo, ustedes también los pueden optimizar sin ningún problema si no le ponen la restricción. Obviamente la suma va a variar y entonces el promedio, ya no será un promedio, ¿no? Pero pues si les sirve, pues lo podrían ocupar, ¿no? Dependiendo. El chiste es que esto se disminuya la suma cuadrada de los errores. Y le vamos a dar a aceptar. En este caso, esta es la suma cuadrada de los errores, es un funcional o es una función objetivo que es cuadrática, entonces no puedo utilizar el método simplex, que es para modelos lineales. Este es el recomendable, o también, si les gusta lo de los algoritmos evolutivos, para darle si no encontrar una solución o quisieran buscar una aproximación más, no sé, en otro tipo de exploraciones de las soluciones, pues podrían utilizar un algoritmo evolutivo, ¿no? Basado en técnicas evolutivas, que son heurísticas. No, porque es más basado en gradientes, ¿no? Entonces vamos a dar a resolver. Y eso es todo. Archivos. Digo que era el mejor ese. Vamos a ver otra solución inicial. Vamos a ver. Minimizar. Está bien. La suma tiene que ser 1. Resolver. Bueno, aquí ya me dio una solución, ¿no? Y la solución es que debemos darle un peso de 0.65% de hecho, los primeros 3 periodos que deberían de influir, no están importando, y los últimos 2 son los que deberían de importan, o sea, en las últimas 2 semanas son las que importan para sacar el promedio móvil de esta cosa. Voy a checarle porque aquí me causó Vamos a aquí. Vamos a cambiarle acá esto. Entonces aquí, por ejemplo, vieron que ya moví la solución inicial, y entonces me está diciendo que realmente el que más importa en este caso es el primer periodo. Pueden ver que aquí, lo que pasa es que aquí lo que funciona es la semilla que uno le está dando al algoritmo. Entonces, vean, aquí me está diciendo que el más bajo es el de considerando nada más el periodo anterior, para obtener una solución mejorada a esto. Voy a pegarlo acá. Y vamos a ver cómo van evolucionando las soluciones. Sí, se está variando
mucho, pero bueno, vamos a resolverlo con el evolutivo. Pero ¿por qué? Pues está bien. De la suma. No sé si alcancen a ver acá abajo. Va resolviendo diferentes problemas. No va haciendo de aquí. Y la celda objetivo la cambia cuando encuentra una solución que va disminuyendo pues sí, que va disminuyendo esta función objetivo, y entonces va guardando una serie de conjuntos de soluciones factibles de acuerdo a todo a la exploración que va haciendo dentro de todos los posibles números podidos capturar, ¿no? Y bueno, el algoritmo evolutivo llegó a la misma solución, que el mínimo tiene que ser, para alcanzar el mínimo, que es estos valores. Dice que en este caso, lo único para estos datos, el único valor que es más importante es el del periodo anterior, ¿no? Ese es el que está minimizando estas distancias. ¿Sale? Esta es la que realmente está ayudando. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos ocupar este algoritmo, bueno, este procedimiento que estamos realizando, para cuando nosotros queremos aquí, a lo mejor, cosas que sigan más de perdón, no sé acá, ¿no? Aproximaciones que sigan más de cerca el precio que nosotros estamos siguiendo, ¿sale? Aquí me salió uno, o sea, lo único que dice es que el más importante es el de la semana anterior. Es decir, que las demás semanas anteriores no influyen para mejorar para mejorar y conocer el valor del siguiente periodo, ¿sale? Entonces, esa sería la conclusión. Hay otros casos que yo he analizado, donde nos dice a lo mejor aquí que este es el 0.8 y a lo mejor influye el anterior y otros tipos de periodos, ¿no? También depende si ocupamos más periodos, pero como método de suavización, pues funciona bien para generar tendencias, sin utilizar la optimización. Vean, genera las tendencias y como método de suavización funciona bien. Pero si quisiéramos a lo mejor un método que nos diga cuáles son los periodos que están influyendo en el precio siguiente que va a suceder, pues en este caso es el próximo anterior, que es la semana próxima anterior, ¿no? ¿Sale? Y entonces, esta predicción, ¿no?, sería la más sensata, de acuerdo a la optimización, a esta que podría darnos ¿no? Aquí nos está diciendo que bajar y aquí dice que no, que se va a mantener, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esto. Me hubiera gustado que los resultados hubieran sido diferentes, que no se hubiera destacado en uno, pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Vamos a cambiarlo acá. Nos vamos a dar otra vueltecita. No se tarda tanto, le vamos a dar aquí. Me lo regresa al 1, ¿no? Aquí no me está dando la oportunidad de considerar otros periodos. ¿Sale? Pero bueno, vuelvo a repetir, me hubiera gustado que aquí hubieran sido diferentes en lugar de 0, que sucede en otras optimizaciones que he hecho de lo mismo, pero bueno, ahí está, ¿no? Este es el resultado que tenemos al optimizar, utilizando los mínimos cuadrados, la teoría esta, en la aproximación o en el modelo que vamos nosotros utilizando para resolver esto. ¿Sale? Y ahora lo mismo lo vamos a hacer, pero con los promedios móviles exponenciales. ¿Sale? Entonces vamos a generar una copia.
Y eso es lo que necesitamos. Entonces aquí recuerden que el único que importa en este proceso es el alfa, ¿no? Recuerden que el proceso de promedios móviles, ponlo acá, es alfa por el precio exacto anterior, más 1 menos alfa por el promedio móvil del periodo anterior, ¿no? Y lo único que necesitábamos es el valor de ¿quién? De alfa. Es el único que va cambiando, ¿no? Que en la bibliografía nos decía que el alfa, de acuerdo a la experiencia de los autores y de los que se dedican a este tipo de cosas, dice que tiene que ser 2 entre el número de periodos, ¿no? En este caso, obviamente hay una restricción porque alfa tiene que estar entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alfa no puede ser mayor que 1, porque recuerden que es una distancia o es una forma paramétrica, si se llama en matemáticas, es una forma paramétrica que va desde el punto del valor es cierto y al modelo exponencial, ¿no? O en este caso el promedio exponencial. Entonces, para que eso suceda, que vaya de una punta a otra y estemos calculando como promedio móvil exponencial un punto entre esa línea, alfa tiene que estar entre 0 y 1, que es lo que yo les expliqué anteriormente cuando estamos revisando este modelo. Y pues, volvemos, tenemos que hacer el mismo proceso, hay que sacar nuestros errores. Aquí voy a hacer ya el error al cuadrado. Voy a calcular el error cuadrático, ya les expliqué todo ese proceso, ¿no? Así, ¿bien? Entonces, el error era igual a ¿qué? Al precio. Nosotros, en la realidad, menos lo que estamos aproximando, y lo elevamos, ¿qué? Al cuadrado, porque voy a tener valores negativos y valores positivos, por eso lo elevo al cuadrado, ¿no? Obviamente el primero me da 0, por las características propias del modelo, que son modelos promedio móvil exponencial, y a partir de esto, pues calculo la suma cuadrada de los errores, ¿no? Y la suma cuadrada de los errores, recuerden que es la suma de todo esto, ¿no? De los errores al cuadrado. Por eso se llama suma cuadrada de los errores. Entonces, tenemos los errores, cada uno lo elevamos al cuadrado y luego todo en conjunto lo sumamos. Y vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, aquí vuelvo a repetir, vamos a hacer de nuevo la optimización, ¿no? Aquí queremos esta suma cuadrada de los errores, la queremos minimizar. Todo este proceso, cuando queremos minimizar la suma cuadrada de los errores, vuelvo a repetir, se llama mínimos cuadrados, ¿no? ¿Cuáles son las variables que queremos, cuáles son los parámetros que se van a estar moviendo? Anteriormente eran los pesos, ahora solamente va a ser alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las restricciones que le vamos a imponer al parámetro? Bueno, la primera restricción es que alfa no debe de ser ¿qué? Mayor o igual que ¿quién? Que 0. No puede ser negativa, de acuerdo a las características de cómo fue creado, ¿no? La otra restricción es que alfa tiene que ser menor que 1, ¿no? Para que sigamos en la línea que existe entre el valor real y el modelo. Y lo vamos a aceptar, y eso es lo único que sabemos de alfa. No tenemos otra restricción en este modelo. Entonces le vamos a dar a resolver, ¿no? Y acá nos dice nuevamente que para sacar un promedio móvil, vean, se repite la misma congruencia, ¿no? Simplemente hay que considerar el punto anterior. Vean, la aproximación es exactamente el valor anterior del dato que nosotros estamos aproximando y concuerda exactamente con lo que nos dio los promedios móviles ponderados, ¿no? Me hubiera gustado, ustedes pueden checar en la presentación que tenemos aquí,
en el curso de esto, ahí ya vengo yo explicando cómo se hace la optimización, ¿sale? Y en esta presentación, después de realizar la optimización, déjame ver si está por aquí. Bueno, estoy explicando, estoy hablando también de lo mismo, etcétera. Y bueno, en este caso podemos ver que si se dan cuenta que esto cambia, ¿no? Son diferentes, hay diferentes periodos que sí están influyendo en el valor que sigue de lo que nosotros queremos calcular, que es el precio del cierre de la acción, ¿no? Entonces, en estos casos que yo hice para la presentación, pues sí funciona de manera diferente. Y para el promedio móvil, en su optimización, les explica también cómo estamos optimizando, porque viene en la presentación y no quería que se quedaran así, ¿no? Diciéndome, ¿qué es eso, profe? Pues es lo que les acabo de explicar, ¿no? Aquí lo que les comentaba, ¿no? Tiene que ser entre 0 y 1, cambiando el W, digo, alfa nada más, si queremos minimizar la suma cuadrada de los errores, y ya, ¿no? Aquí no tengo el resultado, pero sí tengo la gráfica. No creo que sí está acá. Aquí está. Alfa, que era de 0.2, como lo decía la bibliografía, y el alfa óptimo, en este caso, me salió de 0.76, ¿no? Y hay por ahí una pequeña comparación, ¿vale? De hecho, la suma cuadrada para el promedio móvil ponderado optimizado en este ejemplo de la presentación es mientras que el promedio móvil exponencial optimizado es el que está aquí. Entonces, en este proceso de optimización que yo hice, el que aunque optimice alfa, el que está teniendo mayor error es el exponencial antes que el ponderado optimizado para esta presentación. Y en el que acabamos de realizar aquí con ustedes, podemos ver que las dos optimizaciones me están arrojando exactamente el mismo resultado, ¿no? Que si quieres predecir, por ejemplo, para este conjunto de datos, ¿qué es lo que va a pasar después? Pues simplemente toma el valor anterior, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Es la mejor aproximación que tú puedes tener. Y bueno, y ya haciendo un análisis, si ustedes estuvieran haciendo un análisis ya técnico más formal, pues les podría servir para darse cuenta del comportamiento o qué periodos están influyendo en el comportamiento de lo que está sucediendo en el futuro de la serie de datos, ¿no? O cuál es la distancia, o el valor cuál está más cercano, el que estás aproximando, el otro con los exponenciales, ¿no? Y pues eso es todo lo que les quería mostrar en esta clase. Como verán, no es complicado, simplemente hay que sacar el error. Y ese error hay que optimizarlo. ¿Cómo lo optimizamos? Elevándolo al cuadrado y haciendo la suma cuadrada de los errores, y al minimizarlo, el proceso se llama mínimos cuadrados. Y nos debe de ayudar para obtener un mejor resultado en la aproximación que uno quiere hacer, en la siguiente aproximación, ¿no? Pues aquí prácticamente la aproximación que yo quiero en la siguiente semana es prácticamente el precio de la semana anterior. Lo mismo que nos decía los promedios móviles, ¿cómo se llama? Ponderados optimizados, ¿no? ¿Quieres saber cómo va a estar la acción en la siguiente semana? Nada más chécate la semana anterior. No influye en ningún otro periodo para mejorar el error en tus aproximaciones. ¿Sale? Y ahí está la gráfica. La gráfica pues ya no está tan suavizada porque ya está optimizada. Entonces por eso tiene estos picos, porque trata de seguir los valores o la aleatoriedad que está teniendo en este caso los precios de esta acción, no que son los del IPC-NXX. ¿Sale? Y pues eso sería todo por esta ocasión.